Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que, como todas las semanas, un grupo de amigos se sienta para conversar sobre estos temas que tanto les gustan. Eh, Hoy no estamos completos, pero vamos a saludar a mis amigos. Arranco por don Mauricio Jaramillo, que esto sí es toda una sensación. Mauricio, Profesor Víctor, muy buenos días, bienvenido de buenas tardes, vuelta. buenas noches. A las 7:10 de la mañana de hoy, viernes, día de grabación. Y qué bueno volver después de una semana de ausencia en Amigos TIC. Y estamos completos, dicen Una, por ahí. una semana del perro, será, porque lo estaba extrañando como desde noviembre del año pasado. ¿Qué tal? No, mentiras. Bueno, Mauricio, de verdad, bienvenido. Y el hechicero de los botones y de la educación, el punk, EdTech, don Jole Restrepo. ¿Hoy desde qué municipio de Cundinamarca? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy los acompaño desde Cajicá. Hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, hoy también desde Socorro, Santander, cuna de la libertad de América. Entonces, pues un gusto saludarles. Les enviamos un abrazo enorme, muy grande a Emilia La Falcao Restrepo de la educación. No nos pudo acompañar, está viajando en este momento. Y don Santiago Pinzón Galán, que yo sí no sé cuál es la razón, debe estar pastoreando alguno de sus múltiples latifundios y pasándole revista. Creo que le toca en su propia avioneta hacer eso dentro de cada predio. Pero entonces le enviamos un saludo muy especial a don Santiago. Bueno, Jole, cuéntenos del invitado que tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos como siempre un invitado muy especial. Es a nivel educativo, es PhD en ingeniería de software de una muy reconocida universidad que soy incapaz de pronunciar. Y ahorita que él nos cuente cómo se pronuncia esa universidad, es además máster en ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes y es ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, de allá de tus tierras. Muy pilo. Víctor, a nivel digamos, de experiencia profesional, pues lleva más de 14 años trabajando en Ecopetrol y hoy precisamente vamos a hablar de esa experiencia y también es profesor de la Universidad de los Andes y tengo el placer de presentar a Alexis Ocampo. Alexis, bienvenido a Amigos TIC. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como le dicen ustedes, Jole, Víctor y Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, Alexis, y danos un poco de contexto, ¿qué hacen en la gerencia de excelencia tecnológica en Ecopetrol? Vale. Antes de continuar, se dice Kaiserslautern. Ah, muchas gracias, que era muy Sí. fácil, yo no sé por qué no. Doctorado de abejorral y aún así no. Bueno, Entonces, es ¿Dónde fácil. queda el famoso equipo de fútbol? Sí, el 1FCK, AMFCK, exactamente. Exacto. Bueno, muy Ok, bien. bueno, Sí, vea. bueno, la gerencia de excelencia tecnológica, pues nosotros tenemos como tres grandes frentes de trabajo. Uno es pues estar monitoreando, ¿sí? Digamos, las tendencias y los cambios tecnológicos al exterior y al interior de la organización. De pronto ustedes no lo conocen, pero pues la organización tiene pues muchísima producción de tecnología interna, que pues toda esta tecnología se captura, se consigna y se pone y se disponibiliza para el resto de la organización para que se utilice en proyectos futuros. El otro gran frente de trabajo está asociado con, digamos, tener una visibilidad de cómo se están dando esas implementaciones, cómo se está llevando, pues, la incorporación de esas tecnologías en la organización a través de una torre de control. Y el tercer gran área de trabajo está asociado con decantar esa información
y ponerla, digamos, en paquetes importantes para que se pueda reutilizar, por ejemplo, en bases de datos que nos digan específicamente qué tipos de tecnologías hace sentido continuar desarrollando, apropiando, implementando, qué tipos de tecnologías no, o sea, dónde no deberíamos entrar. Y adicionalmente, pues, disponibilizando y movilizando la organización internamente con este conocimiento, ¿no? Y pues de diferentes maneras. Claro que sí. Mauricio, bueno. Ma- Adelante, Ole. Alexis, nos contabas del tema de las patentes y precisamente en el capítulo pasado que hablábamos con Claudia Aparicio, hablábamos de esa necesidad de trabajo conjunto entre la academia, doctores como vos, eh, y la generación pues como de valor dentro de las organizaciones. Y dentro del ranking que mostraba un muy buen estudio que sacó precisamente la gente de Deep Tech, he podido con esa hoy, mostraba cómo Ecopetrol, entiendo que es la segunda organización en Colombia con más patentes después de la Universidad Nacional, pues al revés. Contanos un poquito cómo logran llegar a eso. Bueno, listo. Pues efectivamente, como les mencionaba, se produce muchísima información y experiencia asociada a soluciones tecnológicas. Entonces, internamente existe todo un proceso que se sigue muy riguroso para llegar a esta declaración de lo que es una patente o una contribución al estado del arte, ¿sí? Originalmente, entonces, pues hay un problema de negocio, ¿sí? Un problema de negocio que se debe solucionar y existen múltiples alternativas para que ese problema de negocio pueda ser, digamos, analizado y estudiado. Y esas múltiples alternativas pues empiezan a revisar con ese radar tecnológico. Inicialmente es, bueno, ¿qué está pasando en el ecosistema? ¿Qué está pasando en otras partes que nosotros podamos revisar y que podamos incorporar para dar solución? Y ahí es donde entra ese ecosistema de valor, ¿sí? Esas otras organizaciones que pues pueden contribuir con alguno de esos componentes para esa solución. Ahí es donde entonces empieza pues la definición de, digámoslo así, de cuál puede ser la solución, y para eso pues existen diferentes tipos de estudios o iniciativas y diferentes tipos sí, sobre todo de estudios para llegar a esa solución. Y con esa definición de la solución, luego entonces empieza a hacer el desarrollo de la solución. En algunos casos, pues, en ese desarrollo se invita a organizaciones externas como universidades, como entidades para que hagan parte, pues, de esta solución. En otros casos, pues, se hace internamente y al final, cuando ya se tiene el desarrollo, se empaqueta. A ese empaquetamiento se le llama producto tecnológico. Y ese producto tecnológico, pues dependiendo de su impacto, pues ya se lleva a un proceso de patente a través de las entidades que en Colombia permiten hacerlo, ¿sí? Entonces, pues, digamos, la forma, nosotros pensamos y tenemos claro que muchos de estos problemas que hoy tenemos de negocio no los podemos solucionar solos, y que pues necesitamos armar un ecosistema de valor, ¿sí? Necesitamos que todas las partes se involucren, necesitamos que contribuyan con estos bloques de conocimiento, estos bloques de experiencia para que se pueda armar la solución. Hay muchísimas variables muy complejas de manejar por una sola entidad, por una sola cabeza, y ahí es donde el conocimiento de todos y la experiencia de todos hace la diferencia. Y desde esa perspectiva pensamos que si nosotros logramos movilizar el ecosistema, pues estamos logrando muchísimo en ese camino hacia nuevas tecnologías. Alexis, pregunta, el Instituto Colombiano de Petróleo, el ICP, cumple 40 años el próximo año, así que hay mucha historia ahí por contar. Usted ha estado cerca o inmerso en los últimos 14 cuando llegó de Alemania. ¿Qué gran acierto usted considera que ha tenido? Bueno, no sé si de los 40, y no sé si esté documentado, eso valdría la pena resaltarlo el próximo año.
¿Y qué error? Porque pues a la hora de prospectar, de saber esta tecnología va a pegar, no va a pegar, o este proyecto, ¿cuáles podría usted destacar? Gran acierto y de pronto error o aprendizaje, como lo queramos tomar. Bueno, sí, hay algo muy importante en la entrada a Ecopetrol. Yo entré por el área digital, ¿sí? Y Recién llegado a Alemania, ¿no? Sí, he estado más cerca del ICP en los últimos 2 años. Efectivamente, ha habido digamos, un desarrollo del instituto muy relevante en estos 38 años que llevamos a hoy. Y pues en ese desarrollo, digamos, yo creo que lo más importante ha sido esa cercanía que se ha logrado con el ecosistema en Colombia de tecnología y sobre todo con definir en qué momento o en qué tipos de tecnología debemos incursionar. Es que hay muchísimas tecnologías que se han desarrollado y sería como un poco injusto tratar de sacar una sobre otra. Pero diría yo que en los momentos en los que se ha necesitado tomar una decisión específica sobre cierta tecnología, se han dado pasos muy relevantes. La que tengo más reciente es, por ejemplo, asociada con la calidad del aire, ¿no? Hace poco se hizo un estudio asociado con la calidad del aire y en ese estudio se tomaron unas decisiones tecnológicas que influyeron muchísimo en lo que fue la calidad del aire en Medellín hace un par de años. Eso fue uno de los grandes aciertos que tuvo el instituto ya en implementaciones tecnológicas. Pero en desaciertos yo diría más que es el aprendizaje en los estudios de que de pronto esta tecnología necesita madurar aún más, que existen componentes que todavía no la hacen viable para masificar. Y me voy de pronto un poquito al lado digital. Entonces ahorita estamos trabajando mucho en inteligencia artificial generativa, que ustedes han tenido varios podcasts sobre eso recientes, y hemos encontrado que una cosa es lo que está en el ambiente como tendencia y otra cosa es cuando ya se requiere masificar para una toma de decisiones. Hemos encontrado que todavía hay muchas restricciones de tecnología y que no podemos todavía hacer esa masificación para unos casos específicos en la organización. Entonces, yo creo que es más darnos cuenta en el momento a través de esos estudios que todavía necesitamos madurar un poco más y desarrollar más la tecnología y que para ello entonces tal vez debemos frenar en la intención y en el sentido de urgencia y darnos ese tiempo para continuar desarrollando dicha tecnología. Alexis, en una organización tan grande como lo es Ecopetrol, la exploración de esas nuevas tecnologías que pueden servir para las distintas áreas, pero también aquellas de manera transversal para toda la organización. ¿Cómo es la gobernanza de esa exploración? Porque pues, los riesgos son enormes de ciberseguridad, de lo que sea, pero funcionan ustedes como una especie de notaría, funcionan como una especie de laboratorio de avanzada. No, espere, quietos. ¿Cómo es esa gobernanza? Expliquémosle a nuestros oyentes. Súper. Bueno, ahí también hemos pasado por varias etapas de madurez, ¿no? En algún momento se pensaba que fuese una notaría, sí, pero la conclusión es que eso no le da velocidad a la organización, ¿sí? Y pensando en ese sentido de urgencia, es relevante tener clara como esa definición de cuáles tecnologías debemos adoptar y cuáles debemos desarrollar, cuáles apropiar, ¿sí? De tener claro eso, ese panorama, esas rutas tecnológicas. Y sobre eso entonces ya, dado que es una gran organización, pues entonces movilizar para que se den los avances. Por ejemplo, si nosotros pensamos de nuevo, inteligencia artificial generativa, existen muchos problemas que se pueden solucionar hoy en día en áreas como exploración, como producción, perforación, refinación. Todos los problemas son diferentes y existen áreas que tienen gente que está trabajando en esos problemas para solucionarlo. Y lo que hacemos es más, entonces, bueno,
cuéntenos cómo lo están solucionando o cuéntenle a la organización cómo lo está solucionando y lo volvemos un caso, digamos así, de éxito que se mete y se empaqueta en lo que nosotros llamamos unas charlas Tech Talk. O sea, imagínense amigos TIC, pero dentro de la organización, ¿sí? Entonces eso se convierte como en una cápsula de experiencia que se empaqueta y que se comparte con el resto de la organización, en donde, por ejemplo, si alguien está en refinación y ve que se solucionó un problema en producción con un problema similar en producción al que ellos tienen con inteligencia artificial generativa, pues de una vez se establece una sinergia automáticamente entre la persona que está solucionando el problema de producción con la persona que está solucionando el problema de refinación, y un contacto que moviliza a la organización hacia esa búsqueda, de nuevo, de soluciones tecnológicas rápidas, ¿sí? Entonces, pensamos mucho que a través de ese círculo vicioso que se da de compartir estas experiencias y empaquetarlas por ejemplo, en estas charlas Tech Talk, para ser más concreto, pensamos que de esa forma la organización se puede movilizar más rápido y ganar esa velocidad que esperamos para poder tener esas soluciones que esperamos. Eso no significa un desgobierno porque, de nuevo, existe una visión sobre en qué tecnologías sí subirnos, en tecnologías no subirnos, y sobre todo existe una clara definición de cuáles son los retos de negocio que debemos perseguir, ¿sí? Entonces, no vamos a estar trabajando en solucionar problemas o en desarrollar tecnologías que no le aporten a los retos de negocio. Hay una clara definición de ello organizacionalmente, creo que en eso somos bastante fuertes. Y el hecho de compartir eso en estos repositorios de conocimiento, pues fortalece aún más fortalece aún más irnos por esas rutas tecnológicas preestablecidas internamente en la organización. Alexis, nos hablabas de las Tech Talks y es y nos explicabas que es uno como de varias herramientas que usan para lograr esa apropiación también de ese conocimiento que ustedes tienen y esos lineamientos que ustedes también ofrecen. Pero entiendo que también están montando como una especie de chat GPT o algo así para esa socialización y que la gente haga preguntas y responda. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ese proyecto? Sí, yo antes quería como contarles un poquito de contexto, como haciendo retrospectiva sobre esto en estos últimos días con el equipo. Pensábamos, esto es como, si uno mira en la literatura, hay un concepto muy interesante que desarrolló la NASA en el 96 que se llama la fábrica de la experiencia. De la fábrica de la experiencia es algo así como que los desarrolladores en ese momento tenían todos problemas parecidos, pero estaban en equipos separados, en diferentes equipos separados. Y ellos, como estaban en equipos separados, pues solucionaban el problema y se dan cuenta que Pepito había solucionado el problema al igual que fulanito, pero que la respuesta era similar pero diferente y que pudieron haber aprovechado una sinergia y pudieron haber hecho algo mucho más robusto. Entonces la gente de la NASA desarrolló un concepto que lo llamaron en ese momento el laboratorio de ingeniería de software, que ponían a gente experta a coger esos paqueticos de desarrollos y a buscar cómo volverlos reutilizables, capturarlos para volver reutilizables para que el resto de los desarrolladores aprovechara esa experiencia, ¿sí? Entonces los empaquetaban y los guardaban en el repositorio y así se generaba como un ciclo de lo que salía de los proyectos, se empaquetaba y se generaba, se metía en un repositorio para que los demás lo aprovecharan y lo reutilizaran. Entonces, eso aplica para muchas cosas, eso no solamente aplica para código. Y bueno, en esa época se hacía esto en texto, o sea, en documentos, pero hoy en día tenemos videos, tenemos modelos, tenemos algoritmos, tenemos muchísimas formas de digitalización que empaquetan la experiencia. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para que no solamente el monitoreo tecnológico de lo que la gente busca en Google sea algo para que les ayude a tomar decisiones? ¿Cómo hacemos para empaquetar esa información? Y ahí fue cuando decidimos, ok,
primero invitemos a los expertos de la organización a que le cuenten a las demás personas cómo están desarrollando sus estudios y cómo les está yendo sus estudios y cuáles son esas experiencias importantes que los demás pueden capitalizar en sus contextos de negocio. Y aquí aparecen las famosas charlas Tech Talk de que hemos hablado. Pero también, por ejemplo, empezamos a investigar sobre cuáles son esas líneas tecnológicas que hoy en día se están desarrollando internamente en la organización y cómo esas líneas tecnológicas pueden contribuir a solucionar problemas. Y empaquetando esa información, o sea, extrayendo esa información de todo lo que se ha hecho últimamente, encontramos más o menos 280 líneas tecnológicas que las mapeamos a los retos de negocio. Entonces, ustedes pueden imaginarse que eso es como una gran base de datos de conocimiento que puede ser consultada, pero dijimos, venga, ¿cómo hacemos para que esto se pueda consultar más fácil y se pueda hacer una inferencia más sencilla sobre esa información? Y aquí es donde aparecen tecnologías como la inteligencia artificial generativa, que tiene un potencial grandísimo porque entonces yo puedo cruzar información y puedo hacer inferencias que no se habían hecho antes sobre estudios específicos. Entonces, por ejemplo, podemos preguntar sobre nanotecnologías y ver en la organización en qué contexto se ha aplicado nanotecnología, cuáles han sido los factores comunes de esa aplicabilidad, las diferencias, cuáles son como esas ventajas de usarla, qué ha salido bien, qué ha salido mal. Y ahí en este momento estamos desarrollando ese piloto para potencializar esa capa de inteligencia sobre lo que es una mina de oro, consideramos nosotros que es la experiencia organizacional. Alexis, nos contaste de nanotecnología? Hemos hablado algo de inteligencia artificial generativa. ¿Qué otras tecnologías, así como grandes bloques de tecnología, están trabajando ustedes? Bueno, pues dependiendo del reto que pues estamos revisando, hay múltiples líneas tecnológicas. Por ejemplo, si hablamos de recobro, en recobro pues existen los segmentos de recobro térmico y no térmico y dentro de eso, por ejemplo, hay líneas tecnológicas asociadas a recobro no térmico como por ejemplo las formulaciones químicas para hacer recobro químico, tecnologías de trazadores para hacer interwell partición, el uso de pulsos con o sin sartas inteligentes para incrementar el barrido volumétrico cuando se hacen procesos de inyección de agua, la inteligencia artificial para la optimización inclusive de la inyección de agua, los lagos de datos para consolidar información y procesar información asociada a esta inyectividad. Eso, por ejemplo, en el caso del no térmico. Y también pues hay ejemplos para recobro térmico importantes que pues como les mencionaba, están consignados en estas bases de datos. Por ejemplo, tecnologías para el monitoreo de los procesos de combustión por debajo del subsuelo o, por ejemplo, tecnologías para recubrimientos internos y cuando se hacen los completamientos o los sistemas de levantamiento artificial son otras tecnologías importantes en este recobro térmico. Hay una caracterización grandísima sobre esas líneas tecnológicas y esa caracterización pues encontramos que algunas de ellas pueden continuar siendo, digamos, desarrolladas o apropiadas o adaptadas en la organización o en otros casos realmente no hace sentido porque por digamos, las variables regulatorias, sociales, ambientales, etcétera, que tengamos internamente en la organización. Entonces, esta base de datos pues da muchas luces al equipo que está trabajando en estos desarrollos para saber en dónde enfocarse y en qué camino continuar. Alexis, una pregunta que me genera inquietud. Hace poco nombraron un nuevo viceministro TIC y él en su hoja de vida tiene que pasó el primer proyecto de ley para imponer el software libre y de código abierto en las organizaciones del Estado. La pregunta pues relacionada con eso es,
Ecopetrol, ¿qué tanto interés tiene o qué tanto ha trabajado con el software libre, con el software de código abierto? Las tecnologías que ha desarrollado son propias o algunas se han podido liberar. ¿Cuál es ese manejo de esta clase de licenciamiento de software? Gracias. Esa es una excelente pregunta. Nosotros, pues bueno, empecemos porque Linux, que es un sistema operacional muy importante, pues es open source, ¿no? Y pues nosotros tenemos mucha de lo que hoy está en las premisas, on-premises sobre ese sistema operacional. O sea que desde esa perspectiva, pues nosotros trabajamos con este tipo de software desde hace ya bastante tiempo. Y para lo que son ya desarrollos más especializados, pues realmente lo que buscamos es que cumpla con los criterios internos digámoslo así, de manejo de riesgo y con los criterios internos de propiedad intelectual. Y si eso es así, pues bienvenida a la funcionalidad para contribuir a solucionar los problemas que tenemos internamente. Entonces, o las situaciones que tenemos internamente. Entonces, en ese aspecto, pues es como sencilla la premisa de trabajo con este tipo de software. Buenísimo, sin religiosidad, sin solamente lo que sea práctico y pertinente. Exactamente. Bueno, y tenemos ahora nuestra sección Pensando en voz alta, como en todos los episodios. Y hoy, Ole, vamos a ver qué estará pensando en voz alta. Bueno, mi pensar en voz alta es de celebración después de trabajar mucho tiempo junto a muchas personas. Logramos por fin hacer la primera asamblea oficial del gremio EdTech, donde se definió además una junta directiva de lujo, en la que tenemos, por ejemplo, a nuestra gran Emilia Restrepo, tenemos a Claudia Aparicio, que nos ha acompañado en varios capítulos de Amigos TIC, y bueno, también estoy yo, entonces es de lujo. Y bueno, tenemos muchas expectativas con lo que viene. Este esfuerzo ya gremial, pues es importante y creemos que vamos a aportar de forma significativa a la transformación de la educación en Colombia y, por qué no, en Latinoamérica. Entonces, es un pensar en voz alta de celebración, ya Colombia EdTech formalizado y listo para generar grandes transformaciones. Bueno, muy bien, pero sí, de lujo, Humildemente. Humildemente. No, Amigos TIC se tomó entonces EdTech, por lo que veo. Sí. Alexis, y hablemos entonces, pues, dado este pensar en voz alta, en el tema de talento, por supuesto, pues, con estos temas que vos manejabas, con estas tecnologías, pues, en la lista que hacías de tecnologías, pues, si me preguntan, si me dicen, defina cada una de ellas, creo que me rajo en muchas. ¿Qué tan fácil o difícil es conseguir ese talento humano especializado y qué esfuerzos se deberían hacer para que tengamos más talento al nivel que ustedes necesitan? Pues creo que la respuesta es la misma que sucede en industrias como las industrias digitales, ¿no? Hay una competencia grandísima por tener ese tipo de perfiles al interior de las organizaciones. Los programas tradicionales educativos pues van a una velocidad y el sentido de urgencia que tenemos de resolver problemas complejos de negocio, por ejemplo, el cambio climático, van a otra. Entonces, pues realmente lo que estamos revisando últimamente es, primero, pues hacer un reskilling interno. O sea, nosotros también tenemos que cambiar el foco en ciertas áreas de conocimiento, ¿no? De hecho, pues definimos 8 áreas de conocimiento internas en nuestro equipo. Y dentro de esas áreas de conocimiento consideramos lo que se requiere para que el negocio siga trabajando a la velocidad que se espera. Áreas de conocimiento, por ejemplo, una asociada al medio ambiente y economía circular, donde hay tópicos interesantes o importantes como
calidad de aire, calidad de agua y subsuelo, monitoreo y medición de emisiones. La quinta revolución industrial o cuarta revolución industrial digital, donde hay áreas de conocimiento como la ciencia de datos, la hiperautomatización, la inteligencia artificial. En las geociencias es importante continuar entendiendo la caracterización del subsuelo para encontrar nuevas fuentes de energía. En diferentes temáticas, pues ya hay una definición concreta de cuáles son esas áreas de conocimiento, y sobre esa definición concreta hay una proyección de cuáles son esas competencias que se deben adquirir, que se deben, digamos, repotenciar internamente la organización, y sobre eso hay un mapeo hacia cursos tradicionales, hacia pasantías, hacia incluso cursos más formales como maestría, doctorados, pero también somos conscientes que este enfoque tradicional puede demorar un poco. Estamos pensando entonces en que lo que existe actualmente en el mercado asociado a jóvenes talentos que están saliendo de sus universidades, de los cursos de pregrado, o que están de pronto terminando sus maestrías, y que hoy en día existe una tímida oferta, pero es relevante sobre todas estas nuevas áreas de conocimiento, pues ser más agresivos en la captura de ese tipo de perfiles para incorporar rápidamente a la organización. También a través de las redes de colaboración, trabajando con, por ejemplo, la red Econova, y extendiendo un poquito para que esas redes nos ayuden identificando y trayendo ese conocimiento para hacerlo efectivo en soluciones a nuestros problemas. Hay como dos grandes líneas, ¿no? La línea tradicional y la línea un poquito más acelerada y ágil, en donde estamos convencidos de que debemos mirar un poquito más a las nuevas generaciones y tratar de que ellas se incorporen más rápido a esta solución de problemas. Muy bien. Mauricio. Tengo una pregunta pequeñita, pero es pura curiosidad, Alexis. Usted fue el líder de transformación digital de 2019 a 2022 y ahora es líder de excelencia tecnológica. ¿Eso fue un cambio de nombre en el cargo? ¿Fue un cargo nuevo o ya existían esos dos cargos? ¿Qué significa exactamente ese cambio, y si quedó alguien en transformación digital? ¿Cómo fue eso que sucedió en 2022? Pues efectivamente ese cargo ya existía, pero se repotenció, y es en esta dirección que te estoy contando, es en buscar cómo a través del empaquetamiento de todo este conocimiento y experiencia en tecnología, no solo digital, porque pues en digital hay mucha, sino también en temas que nosotros internamente llamamos tecnologías de negocio. Entonces, nanotecnología, química, geofísica, geología. Cómo fusionar esos dos mundos para darle un nivel de velocidad mayor, y para fusionar y para darle un nivel de alcance o sea, potencializar mucho más la tecnología al interior de la organización. Entonces, ya existían los dos, pero digamos lo que estaban pensados un poquito separados, y ahora pues están un poco más unidos en ese rol. Sin embargo, claro que sí continúan los roles asociados a transformación digital y a digitalización, esos también continúan. Aquí es como dar un paso más en fusionar tecnologías que nos ayuden a solucionar problemas complejos de negocio. Alexis, para la gran mayoría de colombianos, el imaginario es que, así, sin pulirlo mucho, es que Ecopetrol es la empresa que se encarga de sacar el petróleo que está en el subsuelo, pero es una compañía de datos. Hoy es una compañía de datos. Precisamente compaginando con la pregunta que hacía Mauricio, hay una transformación digital de toda la operación en todas las áreas. ¿Usted siente que la compañía ha respondido bien? Es decir, la gente ha respondido bien
toda esa cantidad de personas que trabajan a ese cambio de mirada? Porque también tuvo que darse como un cambio en la cultura organizacional para la adopción de la tecnología y con excelencia tecnológica, que es su propósito. Sí, excelente pregunta. Es una empresa gigantesca, ¿no? Y digamos que la cantidad de oportunidades de mejorar es infinita. En ese orden de ideas, lo que se hizo en esos programas iniciales de transformación digital fue, si uno pensara en la empresa como en 3 capas de información, la capa operacional se actualizó, ¿sí? Y se llevó a otro nivel. La capa táctica, que es como la de toma de decisiones operacionales, se llevó también a otro nivel en los problemas más relevantes de la organización. Y la capa estratégica, pues también tuvo unas mejoras para toma de decisiones, pero la información básica operacional de refinación, producción, transporte, está disponible. Entonces, eso es algo muy importante porque permite pensar en que hoy sí podemos dar un siguiente paso hacia analítica avanzada, hacia inteligencia artificial, hacia manejo de grandes volúmenes de datos, con mucha más, digámoslo así, seguridad y precisión. Y eso significa que que alguien que está sentado no sé, en el área comercial tiene disponible mucha más información para muy rápidamente él solito armar su dashboard o armar un algoritmo o un modelo de inteligencia artificial. Y precisamente gracias por el comentario, porque en eso estamos trabajando en este momento también, en empezar ya a fortalecer esta capa de inteligencia, dado que hemos dado unos pasos importantes en los últimos 4 años y hemos logrado, digamos, consolidar esas 2 capas básicas de manejo de información. Tenemos muchas oportunidades de mejora, como todas las organizaciones, donde la calidad de la información, pues, siempre es un reto, pero estamos muy convencidos de que ya podemos dar ese paso y de hecho estamos trabajando en un programa grande a nivel organizacional para ir en esa dirección. Y estamos muy convencidos de que van a salir cosas muy buenas en los próximos 2 años. Alexis, en los rankings de tecnología, de adopción tecnológica, de innovación, pues Ecopetrol en Colombia siempre está arriba. ¿Han hecho ustedes, me imagino, benchmarking con otras petroleras, con Petrobras, con Pemex, con las petroleras europeas, con las de Estados Unidos? ¿Cómo está Ecopetrol si se compara ese estado de avance con ellas? ¿Estamos hablando en temas de tecnología digital o en temas de tecnología? Ambos, el de producción y el operativo y el de tecnología informática o digital. Las 3 capas. Pues conozco uno reciente pues que lo hizo una consultora de tecnología digital. No tengo datos de uno reciente en tecnología, digamos, en las otras capas. Y ahí pues estábamos entre los primeros en Latinoamérica, ¿sí? Desde la perspectiva de madurez de transformación digital o de penetración de transformación digital, me gusta llamarlo más así. En este momento también estamos trabajando en volver a actualizar esos benchmarks. Esos benchmarks tienen muchas variables, ¿no? Hay variables de nivel de inversión, variables de nivel de costos, variables de contribución a los ingresos, variables de contribución a los ahorros operacionales, contribución a la reputación de la organización. Hay múltiples tipos de benchmarks. En este que estamos revisando, estamos más orientados a, de nuevo, penetración en transformación digital para ver cómo estamos en este momento. Muy bien. Bueno, y la última pregunta, Alexis, que siempre hacemos honor a Santiago Pinzón, que hoy no nos acompaña, pero hace esta muy buena pregunta y es, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué podcast? Además, por supuesto, amigos TIC, que lo seguís cada semana. ¿Qué podcast estás oyendo? ¿Qué nos puedes recomendar como de literatura y demás? Bueno, chévere. Bueno, yo me encanta un podcast, me encantan 2 podcasts, pues que tienen mucho que ver con mi carrera. Uno que se llama Command Line Heroes,
que es un podcast de una empresa que era open source, ya no lo es tanto, pero que es Red Hat. Ese podcast es muy chévere porque cuenta toda la historia del open source desde sus inicios y cómo ha venido evolucionando y en dónde está y para dónde va. Y además de eso, pues te trae conceptos técnicos bien interesantes que son conceptos de moda, ¿no? Entonces, cuando sale algún nuevo buzzword y uno quiere tratar de entender qué es esa cosa, pues se vaya y le explican como con plastilina qué está pasando. Entonces, Command Line Heroes es uno. Hay otro que se llama Software Engineering Radio, que es muy de desarrolladores. Ese es de la IEEE, de la IEEE, la Asociación Mundial de Ingenieros Eléctricos. Y ahí llevan invitados de Silicon Valley, sobre todo, que están trabajando en nuevos desarrollos para disponibilizar a la comunidad de ingeniería de software. Esos dos me parecen muy interesantes. Pueden ver ahí el corte de lo que me gusta leer más o menos y escuchar. Yo diría que esos dos, jole. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, pues alcanzamos a hacer este episodio antes, hoy para suerte nuestra, de que se está demorando un poco más el helicóptero que recoge a Mauricio en el helipuerto de su casa. Pero... Ah, ya se subió el Sí, helicóptero. ya estoy en vuelo. Ya Sí, está, bueno, sí. perfecto. Bueno, ¿cómo se ve todo desde allá arriba, Mauricio? Ya casi paso por los estudios de Amigos TIC y los voy a saludar desde arriba. Bueno, no, excelente, Muy Mauricio. bien. Hace sus paseitos. Cuando va a México, sobrevuela los estudios Churubusco y hoy está sobrevolando la sabana de Bogotá. Bueno, pues hoy con un invitado muy especial, Alexis Ocampo, el gerente de excelencia tecnológica en Ecopetrol. Además, un apasionado por escuchar podcast de tecnología, por hacer que el pingüinito siga acompañando a la iguana. Entonces, muchísimas gracias, Alexis, y a todos nuestros oyentes, mil y mil gracias. Recuerden que estamos en Spotify, nos encuentran allí como Amigos TIC, y en YouTube, en el canal de Caracol Podcast. Pueden escucharnos y vernos todas las semanas. A Jole, a Mauricio y a Alexis, por supuesto, nuestro invitado, mil y mil gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, Alexis. Alexis. Y seguimos Sí, grabando.